Profesor Carlos Alberto Patiño, sobre esta analogía, entonces, ¿se puede justificar la intervención militar rusa? Pues mire, lo que pasa es que más allá de este asunto es que hay una justificación geopolítica, pero una justificación, digamos, en términos de derecho internacional, pues el mundo occidental no lo puede aceptar. ¿Por qué? Porque es el pilar sobre el que el mundo occidental se ha basado para, digamos, esta determinación. ¿Cuál es el problema? El problema es que Ucrania está en el centro de la seguridad de Europa, está en las fronteras de Europa como tal, y en esa misma medida Ucrania está, digamos, en una situación muy complicada. Desde hace muchísimos años, la población ucraniana es una parte importante, considerable una población pro-occidental, mientras que otra parte considerable es prorrusa, y en esa medida, digamos, Ucrania tiene un dilema geográfico, geopolítico para resolver y para decir en qué está metida Ucrania. Y obviamente hace muchísimos años esperaría que Ucrania termine en una especie de guerra civil, en una especie de guerra de secesión, de partición de Ucrania. No es un tema de ahora, es un tema de los últimos 20 años, desde el momento en que se produce la implosión soviética, y a partir de la implosión soviética y la independencia ucraniana siempre se ha planteado de forma constante y persistente este dilema. Hay un punto fundamental que es la Revolución Naranja de 2004, donde hubo un primer capítulo del enfrentamiento entre Víctor Yanukovych, quien acaba de salir del poder, y Víctor Yushchenko, quien en ese momento era apoyado por el mundo occidental. Y era exactamente la misma situación, solo que en ese momento Rusia no se decantó por una intervención directa, no se decantó por una toma directa de la península de Crimea, esperó con paciencia la llegada de Yanukovych. La llegada de Yanukovych permitió la restauración de relaciones privilegiadas con Rusia, y obviamente en este contexto aparece un debate de fondo. Sí. Ahora, el debate ¿es legítimo? No, no es legítimo. ¿Es legal? No, no es legal. Pero está marcado por unos objetivos geopolíticos de fondo. Pero hay una violación al derecho internacional, hay un movimiento de tropas, claro, de una potencia sobre otro país. Y en este caso, el profesor Bestringe dice que el derecho internacional no se aplica hace mucho tiempo y que en este caso nadie lo va a respetar. Bueno, es una forma de verlo, es una forma, digamos, de interpretarlo. Creo que de acuerdo a lo que está establecido en el derecho internacional y lo que está establecido entre las naciones, es una violación clara a los reglamentos y a las reglas establecidas internacionalmente, solo que Rusia lo ha hecho muy hábilmente. Movió tropas sin insignias, movió tropas sin banderas, movió las tropas sin reconocimientos y sin, digamos, ningún tipo de escalafón militar que pudiera ser reconocido internacionalmente, de forma tal que en sentido estricto nadie puede decir son tropas rusas que están actuando de forma directa. De hecho, Rusia ha dicho son tropas de autodefensa ucranianas, más específicamente de Crimea, que han actuado y que han tenido un equipo militar. Claro, es un equipo militar demasiado sofisticado para unas tropas de autodefensas como las hemos visto en el resto del mundo. Ahora, también está el otro lado, y es la salida del poder del señor Yanukovych. ¿Es legítima o no es legítima? Es lo que se preguntan muchos en Ucrania. Las protestas finalmente terminaron logrando que fuera removido de su cargo, pero Rusia respalda la legitimidad del que era el presidente ucraniano. Señor Bestringe, ¿también ahí entonces salió del poder de una forma ilegítima el señor Yanukovych? Bueno, el señor Yanukovych he oído antes, la mitad de la población es pro-occidental, la otra mitad es pro-rusa. La verdad es que el señor Yanukovych, que evidentemente es prorruso, viene del Partido de las Regiones, tuvo mayoría absoluta en las elecciones. Por tanto, esto de que la mitad, el país está partido en dos mitades equidistantes o iguales, no es exactamente cierto. Esto para empezar. En segundo lugar, el señor Yanukovych, junto con representantes europeos, llegó, y miembros de la oposición ucraniana pro-occidental, llegó a un acuerdo que luego fue violado, pero no fue violado por él, fue violado por los mismos que lo habían firmado con él. Por tanto, evidentemente es absurdo decir lo que voy a decir ahora, pero lo cierto es que desde un punto de vista de legalidad democrática, Yanukovych sigue siendo el presidente de Ucrania hasta que no haya otras elecciones. Porque yo sepa, los presidentes se eligen a través de elecciones. Por otra parte, a partir del principio de que los occidentales son los buenos chicos que aplican el derecho internacional, mientras que el señor Putin lo viola. Mire usted, el señor Putin no ha entrado en Ucrania. El señor Putin se ha limitado sencillamente a, digamos, securizar para la seguridad y para la geopolítica rusa la península de Crimea. Pero, mire usted, no es el señor Yeltsin el que está actualmente en Mali, no es el señor el señor Putin el que está en Mali, no es el señor Putin el que está en Centroáfrica, no es el señor Putin el que está en Afganistán, no es el señor Putin el que está en Irak, no es el señor Putin el que desmembró Yugoslavia y le arrancó Kosovo a Serbia. Vamos aquí, esta historia de buenos y malos, los occidentales respetuosos del derecho internacional, mientras que los rusos malísimos no respetan nunca, a mí me da el ataque de risa. Vean ustedes el propio caso de Siria. En Siria todo el mundo sabe ya que evidentemente en Siria hay una rebelión
totalmente orquestada por los anglosajones, por Qatar y por Arabia Saudí. ¿Eso es el derecho internacional? Pero sí le está dando refugio al señor Víctor Yanukovych. Bueno, el señor Yanukovych ha huido a Rusia, como él muy bien ha explicado, porque peligraba su vida. Por ahora, el señor Yanukovych, hasta que no haya elecciones, es el presidente legalmente elegido allí. Otra cosa es que haya un poder diferente en Kiev, que yo comprendo que lo puede haber, pero ese poder nuevo en Kiev no será legal hasta que esté ratificado por las elecciones. O si no, ¿esto qué es? ¿Que una algarada callejera va a sustituir un presidente correctamente elegido por una serie de mezcla entre activistas, idealistas y matones que de pronto dicen que, bueno, que ellos imponen por la fuerza que un señor elegido democráticamente se tenga que ir? No es serio. El foco de la tensión en Ucrania se desplazó de su capital, Kiev, a Crimea, una república autónoma ucraniana de 26.200 kilómetros cuadrados. Esta región prorrusa no reconoce a Alexander Turchinov, sucesor del depuesto Víctor Yanukovych, como su mandatario. Además, es posible que el sentimiento prorruso se extienda a otras zonas de Ucrania como Donetsk y Yarkov. Este es el antes y este es el después de la Plaza de la Independencia de Kiev, epicentro de las revueltas en la capital ucraniana en febrero de este año. Según cifras oficiales, han muerto desde noviembre 94 personas en medio de las masivas manifestaciones contra el gobierno del hoy presidente depuesto, Víctor Yanukovych. Origen de las protestas. La chispa que desató el descontento en la población ucraniana estalló en noviembre del pasado año, cuando el gobierno ucraniano señaló que no iba a firmar el acuerdo de asociación con la Unión Europea y en cambio anunció el fortalecimiento de sus lazos con Rusia. Cientos de ciudadanos salieron a protestar en contra de esta decisión. Cualquier demostración de la voluntad popular siempre está apoyada por la oportunidad que todos tienen de expresar sus ideas. Es importante que estas manifestaciones sean pacíficas. Todos debemos respetar la ley. No obstante, el espíritu pacífico no estuvo presente en las protestas. Entre el 18 y el 20 de febrero, un baño de sangre cubrió Kiev. 26 personas murieron por los choques entre la policía y los manifestantes. A pesar de que el presidente Víctor Yanukovych aceptó el 21 de febrero convocar elecciones anticipadas e introducir cambios constitucionales que reducirían el poder del Ejecutivo, fue destituido por el Parlamento el 22 de febrero. Lo que pasó en Ucrania es un golpe anticonstitucional y una toma armada del poder, pero nadie puede comprender para qué se llevó a cabo. En aquel momento, Víctor Yanukovych aceptó todas las condiciones de la oposición, volver a la versión anterior de la Constitución y elecciones anticipadas, entre otras. En su reemplazo fue nombrado el opositor Alexander Turchinov, cabeza de un gobierno interino que espera los resultados de los comicios presidenciales del próximo 25 de mayo. Crimea en el foco. El epicentro de la tensión se desplazó de Kiev a Crimea, una república autónoma que fue cedida en 1954 por Rusia a Ucrania. La composición étnica de esta región de cerca de 2 millones de habitantes está dominada por los rusos en un 58.32%, seguido por los ucranianos en un 24% y los tártaros con un 12%. Además, el 97% de su población habla ruso. Crimea, que votó mayoritariamente en las elecciones del 2010 por Yanukovych, rechaza el gobierno interino de Kiev y considera la destitución de Yanukovych como un golpe de Estado. Profesor Carlos Alberto Patiño, por la forma como se dieron las cosas, ¿la salida de Yanukovych tiene legitimidad? O hay una parte de la comunidad internacional, entre ellos Estados Unidos, que está reconociendo a este gobierno interino, pero otra parte que no. Mire, aquí de nuevo entramos a un debate muy complejo, porque el Parlamento ucraniano en una sesión extraordinaria marcó una decisión de separar del cargo al presidente Víctor Yanukovych y obviamente en ese sentido ha cesado las funciones del presidente reconocido por el Parlamento ucraniano. En ese contexto hay un debate constitucional y en el que además el mismo presidente Vladimir Putin ha entrado a terciar diciendo que la interpretación y la estructura constitucional de Ucrania impiden que el presidente sea cesado del cargo a través de una condición parlamentaria tal y como se hizo. En esa condición obviamente hay una interpretación muy fuerte que dice que Yanukovych fue producto de un golpe de Estado.
Ahora, de otra parte, lo cierto es que hubo una movilización durante más de 3 meses, el llamado Euromaidán, que obviamente marcó una condición importante de confrontación dentro de Ucrania y obviamente marcó una confrontación importante clave que lleva a esta crisis de Viktor Yanukovych. Quiero decir que aquí hay que plantear con claridad que no es la totalidad de Ucrania la que se enfrentó a Yanukovych, que hubo una región, un grupo importante de regiones de Ucrania, de las regiones habitadas por los pueblos prorrusos o cercanos a los rusos o digamos de alguna manera más distantes del mundo occidental, que siempre han apoyado a Yanukovych y han apoyado una relación cercana con Rusia. No estoy diciendo que necesariamente sean dos mitades milimétricas, pero digo, hay dos grupos de la población importantes en ese contexto. Eso lleva necesariamente a que el debate de Yanukovych es muy importante, porque obviamente ese debate puede permitir justificar un uso de la fuerza por parte de Rusia que desconozca el régimen que de hecho para Rusia el régimen actual es un régimen de usurpadores y obviamente las elecciones serían ilegales y en ese contexto habría, digamos, una posibilidad de acción. Y hay un elemento adicional y es que en Ucrania están viviendo muchos ciudadanos rusos. ¿Esto también le daría pie al señor Putin para... Claro. Obvio. ¿Querer protegerlos? Que además es parte de la justificación, hacer una intervención militar para proteger a los ciudadanos rusos y obviamente los intereses rusos. La otra pregunta del otro lado es, ¿el mundo occidental tiene, digamos, ha expuesto con claridad el tema? ¿Ha puesto con claridad cuál es el asunto de qué es lo que se juega en Ucrania? Yo creo que no, el mundo occidental no ha sido claro y además de eso el mundo occidental no solamente no ha sido claro, sino que además tampoco ha dicho con claridad que no tiene las condiciones para enfrentarse a Rusia por la disputa por Ucrania. Y en ese caso, obviamente, aquí hay que recordar un elemento clave, mucho más allá incluso que de los polacos, son los servicios de inteligencia alemanes que han estado detrás de todo este, digamos, conjunto de movidas, pero pasar a una condición de, digamos, mucho más fuerte de enfrentamiento, creo que no se va a dar y en el peor de los casos el escenario de Ucrania sería el peor de todos, que será una guerra de desgaste civil y étnica. Profesor Bestringe, estamos ya mirando el lado de Rusia, pero del otro lado de Ucrania está la Unión Europea. Usted está en Europa y también ha visto cómo ha empezado la preocupación justamente en los diferentes países por lo que pueda significar una crisis de mayores proporciones en Ucrania. ¿Usted cree que la Unión Europea va a tomar partido, va a quedarse cruzada de brazos, va incluso a mover también tropas en una eventual crisis mayor? La Unión Europea no va a mover ni un solo soldado en esta historia. La Unión Europea, por otra parte, hay, digamos, dos posturas. Una postura minoritaria que arma mucho ruido, que es la de los polacos, los bálticos, siempre temerosos de que el oso ruso se vuelva a despertar, etcétera, etcétera, y la del eje París-Berlín, cuya relación con Moscú es buena y que no va a poner en peligro esa relación por la cuestión de Crimea o por un país como Ucrania que en estos momentos ha sido llevado deliberadamente a una situación de caos, porque evidentemente todo el mundo sabía que en Kiev podía pasar lo que pasara cuando los señores estos tomaron las calles, pero en ningún momento se le preguntó a la parte prorrusa del país. Por tanto, eso tarde o temprano evidentemente se iba a plantear. Sí, miren ustedes, ni Francia ni Alemania van a ir a una política de confrontación con Rusia, ni por el caso de Crimea ni por el caso de Ucrania. Intentarán, evidentemente, que se negocie en el caso de Ucrania. Mirarán para otro lado en el caso de Crimea, porque, como muy bien ha dicho nuestro interlocutor, el tema de Crimea es un tema para Rusia absolutamente esencial. Por otra parte, bien, lo que el señor Putin está aplicando en estos momentos es el equivalente de la doctrina Monroe. La doctrina Monroe, como usted sabe, dice que el continente americano para los americanos y que por lo tanto no se van a aceptar injerencias externas. Vale, pues el señor Putin viene a decir lo mismo. De la misma forma que hay una doctrina Monroe para el continente americano, hay una doctrina Monroe para aquellos países de influencia rusa. Por otra parte, hay que reconocer que mucho derecho internacional para arriba, mucho derecho internacional para abajo, pero el señor Putin, cuando dice que él no va a tener más remedio si peligran los rusos que hay en Ucrania que intervenir, no hace sino lo que hacen los norteamericanos, que tienen como norma que allá donde el personal norteamericano esté en peligro, ellos tienen un derecho, por lo visto, privilegiado a intervenir. Pero mire usted, no es un derecho privilegiado, ya es un derecho que los demás también están empezando a asumir. A propósito del tema de hoy, le seguimos preguntando a nuestros televidentes, ¿creen ustedes que es legítima o que es ilegítima la eventual intervención militar de Rusia en Crimea? Los invitamos a que opinen en las cuentas de Twitter de nuestro equipo periodístico del programa La Noche. Vamos a leer algunos mensajes de televidentes.
Juan Carlos Negrete nos escribe: cualquier intervención de gobierno extranjero dentro de un país soberano es ilegítima, así de simple. También escribe Emerson Grajales, dice: con los antecedentes que tiene Crimea, es urgente una intervención de Rusia o cualquier país. Y también escribe Carlos Sosa, dice: la excusa siempre estuvo, el momento no había llegado y ahora todo está a su favor. Vamos a hacer una pausa comercial y al regresar vamos a conversar con uno de los protagonistas de la noticia. Conoceremos la posición del Departamento de Estado de los Estados Unidos frente a esta crisis en Ucrania. Ya volvemos. Ya regresamos con La Noche.